Ahora tenemos nosotros en la pantalla a nuestro primer invitado de la noche y vamos a compartir con él varios temas, sobre todo de la coyuntura nacional. Él es el doctor Omar Sumaría. Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. ¿Cómo estás? Buenas noches, estimada Mercedes. El placer es mío. Doctor, queremos ver varios temas. El doctor Omar Sumaría es profesor universitario en Derecho Procesal de diversas universidades y vamos a ver este tema, doctor, que queremos preguntarle acerca de la opinión de cremar los restos, por supuesto, en un futuro, en el caso de fallecer Alberto Fujimori y el señor Montesinos. ¿A usted le parece correcto? Algunos dicen que sería una ley con nombre propio y así no se podría legislar. Bueno, en realidad es un tema muy sensible porque más que ahí cuestiones jurídicas entran cuestiones ya de emociones y pasiones políticas. Particularmente, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, en realidad no se puede legislar, uno, hacia el futuro sobre hechos inciertos, porque no sabemos cuándo se va a fallecer estos señores, y dos, como tú bien dices, con nombre propio, leyes para personas exclusivamente determinadas. Y tampoco se puede legislar en venganza, ¿no? Es decir, como se incineró a un sujeto, tenemos que incinerar a todos los sujetos. Entonces, no hay una proporcionalidad ni una razonabilidad en ese tipo de propuesta. Creo que debería de ser más pensada, más meditada. El tema de la incineración del señor Abimael Guzmán se debe pues a un tema que ya linda entre el tema humanitario, que es la entrega del cadáver, y otro la seguridad pública. Entonces ahí tenemos que hacer una ponderación, ¿no? Y bueno, en este caso, pues el Ejecutivo y el Legislativo eligieron por la seguridad pública. Pero en el caso de Fujimori, esa ponderación no estaría todavía ni realizada. O sea, ¿cuál es el peligro para la seguridad pública que haga pesar sobre el tema humanitario? En el caso de Montesinos, por el contrario, es un reo común, ¿no? Y entonces tiene que seguir todo lo que siguen los reos comunes. Su muerte no va a crear pues un tema de cultos o cosas por el estilo. O sea, es un tema de ponderación, ¿no? Y no se puede hacer una ponderación abstracta, sino al caso concreto. Por lo tanto, antes de dar este tipo de normas, creo que tendrían que revisarlas o razonarlas un poco más. Por otro lado, tenemos que el día de hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas y según la presentación del presidente Pedro Castillo, que ha participado en esta ceremonia tan importante, indica que las Fuerzas Armadas son un ejemplo de integración, integridad, solidez en su conducta y bueno, le dan un abrazo fraterno a las Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Usted cree que este tema es justamente para poder tener un respaldo de las Fuerzas Armadas ante una posible vacancia? eh, se estaría trabajando o de algún tipo bueno, de alguna posible vacancia para no irnos más allá. Bueno, también ahí tenemos que ver los aspectos. Por mandato constitucional, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, como jefe supremo, tiene que estar en coordinación con aquellos a quienes representa. Por otro lado, desde el punto de vista político, las Fuerzas Armadas no pueden hacer, no tienen injerencia política. Ellos están, como bien lo han reafirmado en distintos comunicados, justamente para salvaguardar el orden democrático, ¿no? Ellos son un baluarte del juego político y del orden democrático y por lo tanto ellos no pueden tomar opción política. Entonces, creo que no hay conexión entre un posible mensaje de presidente, no debería haber en todo caso, ¿no? Para tener un respaldo político ante una contingencia política. Creo que el mensaje sí ha sido honesto, claro, directo, como representante del Estado y como jefe de las Fuerzas Armadas, esto que corresponde, pero sí ha sido con un afán, ¿no? de mover el espíritu político de Fuerzas Armadas, creo que no sería correcto. Doctor, En todo caso, debemos recalcar depende de la interpretación que le dé las Fuerzas Armadas a este mensaje, ¿no? Ellos son la los que reciben el importancia de mensaje. vivir en democracia, ¿no, doctor? La Sí. importancia de vivir en democracia y de no entrar en controversia, porque, como dice, Ahora, cada quien desempeña un rol diferente. ahora hay que ser presente que esta no participación de las Fuerzas Armadas en la actividad política no implica que los integrantes de este cuerpo sean apolíticos,
porque pueden tener sus tendencias, pueden tener sus orientaciones, etcétera. Lo que no pueden es activismo político, o sea, no pueden participar, ¿no?, en el ejercicio de la política, pero sí están para proteger al Estado en caso de invasiones, desastres naturales, etcétera. Y para eso es lo que tienen que estar prevenidos. Doctor Omar, ¿cómo ve usted digamos, enfrentamiento que ha habido, o esta controversia en algún momento quizás por lo declarado por el Premier Bellido y las declaraciones del canciller de Relaciones Exteriores, y sobre todo que al fin y al cabo se indicó pues que había habido un encuentro en el exterior entre el presidente Castillo con el presidente de Venezuela? Bueno, yo creo que ahí hay un cúmulo de errores producto de la no información, ¿no?, de la falta de experiencia en el ejercicio de estos cargos y justamente han producido esto. ¿Por qué? Porque si bien formalmente el canciller o ministro de Relaciones Exteriores es parte del gabinete y por lo tanto estaría debajo, ¿no?, del mando del primer ministro, en la práctica, por el tema que es consuetudinario, generalmente el ministro de Relaciones Exteriores despacha directamente con el presidente. Es un caso particular, ¿no?, en el cual no está subordinado al jefe del gabinete, porque así es la práctica, ¿no? Entonces, al despachar el ministro de Relaciones Exteriores o canciller con el presidente directamente y no comunicarse, ya sea directamente o el jefe de gabinete con el canciller tiene experiencia así en este cargo, entonces se producen estas tensiones por falta de comunicación. Por otro lado, ¿no?, creo que toda la actividad de los funcionarios públicos tiene que ser transparente. Y en esa obligación de la transparencia, sobre todo entre más alto es el cargo, tiene que decir con quién se va a reunir, dónde va a estar. ¿Por qué? Porque si no, reuniones que no se informan se generan suspicacias, ¿no?, y luego desmentidos y luego contrasentidos, que justamente luego provocan todo este entuerto. Entonces, todo esto me parece que es una mala comunicación que hay y falta de experiencia en el manejo de estos cargos. Doctor Sumaría, y la pregunta la del estribo. Hemos visto la solicitud de pedir una pensión vitalicia tanto de dos expresidentes, tanto Merino y Sagasti. ¿Usted cree que prosperaría al menos la pensión de Merino por el poco tiempo que estuvo y que desempeñó el cargo? Creo que, creo que aplicando la norma para ambos no le correspondería, porque han sido encargados. Ellos, su cargo era presidente del Congreso, ¿no? Y el tema de la No pensión fueron vitalicia electos. claro, para los presidentes electos, ¿no? Por un aspecto formal. Ahora, por un aspecto ya, digamos, personal, subjetivo, me parece que por el tiempo que estuvo en el cargo no debería acceder a ese derecho, tanto el presidente Sagasti como el presidente Merino, ¿no? Creo que es un derecho para alguien que ha ejercido casi la totalidad del cargo o todo el cargo, y inclusive que no ha sido vacado, sino que terminó su cargo en democracia. Efectivamente, doctor Omar, ha sido un placer haberlo tenido acá en el programa. Le agradecemos mucho su participación, importante el análisis que hemos tenido, doctor, acerca de todos estos temas de la coyuntura, y que es importante este programa de El Estribo, como siempre le digo al público en general, se transmite en vivo y aparte les enseña y da cátedra con personas de un alto grado académico, juristas como es su caso. Muchas gracias, doctor Omar. No, muchas gracias a ti, Mercedes. Gracias por la invitación y espero volvernos a encontrar nuevamente. Que tengas buenas noches. Gracias, ha sido el doctor. Muy buenas noches, ha sido el doctor Omar Sumaría, profesor universitario en Derecho Procesal.